Esta mañana, gente, le doy los buenos días, la bienvenida a Lucas Regal, que integra este colectivo, Articulación Nacional No a la Reforma. Lucas, buen día, bienvenido. Buen día y gracias por invitarnos a charlar un rato. Dale, con mucho gusto. El eje con Lucas tiene que ver, bueno, cómo se armó esta articulación, cómo evalúan el resultado, hacia dónde van a ir. Hay varias aristas para meterse, pero ¿sabes qué? No voy a comenzar por acá la charla, porque me acabo de enterar que Lucas Regal militó en el colectivo de estudiantes del IABA. El gremio estudiantil del IABA, claro, el mismísimo. El gremio estudiantil del IABA, que hace unos cuantos años, yo pensé que eran 4 o 5, me dice, Lucas, debe ser más, como colectivo se comunican con la Rueda de Amariando y me señalan que están en una campaña por los baños inclusivos. Me mandan una foto de muchachos de pollera en la escalera del IABA, porque reivindicaban, salían como a provocar, con mucha fuerza. En este último periplo de la banda viajera La Rueda de Amariando, donde fuimos a Rusia, a las capitales del este, me permití mostrar algunos baños donde ya no existe hombre, mujeres, son baños inclusivos. Esto generó una polémica. No, que esto es agenda de derecho, que es una vergüenza, que dónde van estos zurdos. Otra gente diciendo, no, por suerte, ya en los jardines de infantes, por ejemplo, todos son baños inclusivos. Y recordé lo del IABA. Y ahora me encuentro con uno de los gestores de aquella situación. Entonces te pido simplemente un titular de lo que fue aquello, que fueron pioneros ustedes, si mal no tengo la info. Sí, no, sin duda. En enseñanza, ¿no? Fue el inicio de la militancia, ¿no? Era uno de los gremios más fuertes que tenía secundaria, que se proponía tener una agenda más allá de lo que era lo edilicio, por así decirlo. Había como que una fuerte convocatoria frente a, bueno, tenemos problemas de que, no sé, tenemos rota la fotocopiadora del liceo, nos organizamos para arreglar eso, nosotros tratamos de... Digo nosotros, de atrevido en realidad, porque es una lucha que fue construida por un montón de gente, incluso previo a mí, pero lo que reivindicamos como gremio estudiantil fue, bueno, tratemos de complejizar cuestiones que vayan más allá de lo estrictamente edilicio, que podamos meternos con temas que en realidad nos competen como sociedad de forma transversal. O sea, como vos decías, era un tema que a nosotros, sobre todo teniendo varios compañeros que tenían identidades de género no binarias, sí, señor, era como que un poco difícil transitar la educación, y como sabemos que en realidad son expulsados tempranamente de los estudios formales, nosotros de alguna forma nos conmovía como personas organizadas en un colectivo, nos conmueven ciertas injusticias que suceden, y creímos que era alguna forma capaz de poder aportar a una trayectoria un poquito menos difícil en una sociedad bastante complicada. Y recuerdo que, bueno, al menos los gurises que se contrataron conmigo, me decían que intentaron hablar con la dirección del IABA, le dijeron que no se podía, que yo, y un día dijeron, son baños inclusivos, lo decretaron y empezó a funcionar. Me pareció magnífico. Sí, a fuerza de decreto y resistencia a reivindicación popular. Así funciona a veces, ¿no? Es un tema la cuestión de las direcciones en el IABA. Generalmente tuvo una historia de acompañamiento a lo que fueron los colectivos gremiales, sobre todo la organización gremial, tanto de docentes como de estudiantes, y los núcleos que nucleaban a ambos, valga la redundancia, y últimamente, al parecer, esto como que se ha ido generando chisporroteos, ha habido varios cambios en la dirección, y al parecer ahora la relación no estaría siendo la más amena. Yo tampoco quiero profundizar mucho, porque capaz que hace un par de años que me fui del IABA, pero sé que me consta que hablando con compañeras y compañeros que siguen ahí, que ha sido como un poco más difícil el tránsito. Y como está todo unido con todo, yo recordaba cuando arrancaba esta mañana, bueno, la instancia que tenemos de balotaje, el saludo y el deseo de Bolsonaro que gane Luis Lacalle Pou, y recordaba que Bolsonaro planteó que si su hijo fuera homosexual, prefiere que se muera, lo pasa por arriba con un coche. No quiero ni pensar si no es homosexual, si no es ni hombre ni mujer. No, ni que hablar. Si no sé, lo mata el gurí, mata a la madre y se mata a él, porque obviamente que es más dramático que sea homosexual. Parece un tema menor del baño para muchas y para muchos, estoy seguro. Alberto, con todas las cosas que hay, el baño inclusivo, está todo unido con todo. El actual presidente de Brasil, el que saluda a quien quiere sea el próximo presidente de Uruguay, tiene una opinión militante, draconiana, en torno a este tema, y actúa en función de eso. Está retrocediendo
en agenda de derechos. Aquí, si viniera Bolsonaro, diría otra que baño inclusivo. Vamos a agarrar a esos enfermitos y vamos a ver cómo los curamos. Tal cual. O liceo para hombres y liceo para mujeres. Por ejemplo. Que se mezcle. Vamos a lo otro, pero que también está unido con esto, por supuesto, porque muchos colectivos que tienen que ver con agenda de derechos participaron en esta articulación. ¿Cómo se creó esto, Lucas? Bueno, esto nace más o menos a fines de noviembre del año pasado. En realidad, si lo hacemos una pequeña comparativa, por más que no es muy adecuado con lo que fue la campaña No a la Baja, en realidad las firmas para poder presentar la reforma constitucional de la baja de edad de imputabilidad surge como con 2 años de antelación, si no me equivoco, si mal no recuerdo, lo que le dio un montón de tiempo más para organizarse, juntar gente, juntar fondos, tematizarlo, salir a la calle, tener un margen de ensayo y error, de estrategias de cómo llegar a la calle. Si vos pensás, en 2 años yo puedo salir con una estrategia, equivocarme y volver a reeditarla de alguna forma, y nosotros no contábamos con ese margen. Nosotros y nosotras, la mayoría de las personas que arrancamos a nuclearnos en el local de la Federación de Funcionarios de OCE, que se pusieron a disposición enseguida, nos prestaron el local. La mayoría ya militábamos activamente en centros de estudiantes, organizaciones barriales territoriales, y algunos militábamos partidos políticos, etcétera. Y entendíamos como que dentro de los aportes militantes que podíamos hacer, y por más que era en el marco de un año difícil como es el año electoral, no podíamos quedarnos quietos frente a esto, que veíamos que se estaba llegando a juntar la firma. Las firmas se terminan de presentar ya entrado el 2019, lo que de alguna forma hay quienes interpretan que fue una buena jugada, una jugada correcta de dejar menos margen para hacerle contracampaña, porque estaba siendo muy exitosa la juntada de firmas. Y bueno, la decisión que tomamos fue, vamos a pararnos y a ver cómo empezamos a funcionar. Ahí arrancamos las discusiones. Lo primero que discutimos fue cómo nos íbamos a dividir, cómo íbamos a dividir el trabajo. Nos dividimos en organización, comunicación y contenidos. La comisión que primero se tuvo que poner a funcionar y que fue la más engorrosa, porque éramos unos guachos, la verdad. En términos generales, la mayoría éramos estudiantes liceales, universitarios, etcétera. Pero si bien había gente de otros colectivos y gente mayor, etcétera, pero que en realidad nunca habíamos tenido la experiencia de sentarnos a leer lo que era una reforma constitucional, cómo se plantea, qué era lo que planteaba esa reforma. Entonces, en la comisión de contenidos, que fue aparte la que me tocó militar a mí, nos pusimos a trabajar, nos sentamos a leer, tuvimos que alguna jueza compañera que se sentó a darnos alguna interpretación de cómo son los lenguajes jurídicos, por así decirlo, algún abogado también que se puso a disposición, abogada, y a partir de ahí nos empezamos a juntar. Después tomamos la definición, esta discusión más de fondo de ver qué vamos a hacer, si vamos a hacer una comisión como fue No la Baja, vamos a tratar de liderar todo este proceso en todo el país. Y ahí surge la idea de hacer una articulación, que en realidad no es menor el nombre, porque nos pareció que tenía mucho más sentido en términos estratégicos, incluso poder plantear esta idea de, vamos a dedicarle tiempo militante a generar esta batería de argumentos, vamos a tratar de pensar una estrategia comunicacional que sea efectiva, que sea homogénea, que sea prolija, y en función de eso vamos a tratar de juntar a todos los colectivos que hayan a lo largo del país, que estén a favor de militar esta causa, que en realidad encuentren la forma de poder llevarla a su territorio o a sus poblaciones con los elementos que tenemos para ofrecerles. Que lo hagan como puedan, nosotros les ponemos esto a disposición, les solicitamos o medio que tratamos de generar un consenso con ellos y ellas, que en realidad mantener una línea homogénea era mucho más efectivo. En la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos, hubo acuerdo. Entendimos que esa era la línea. Creo que la prueba más clara fueron los pañuelos en las calles. Todo el mundo tenía los mismos pañuelos, no es que uno hiciera un pañuelo turquesa. Claro, y nosotros, el mismo color, el mismo formato. La tipografía, los mensajes, etcétera. Eso ni que hablar. Y ahí fue cuando entendimos que primero, que no era nuestra intención liderar este proceso y que todo pase por nosotros y que fuera un proceso vertical. Y por otro lado, que en realidad con el tiempo que tuvimos y con el éxito que tuvimos, creemos que tomamos la decisión correcta en ese sentido, ¿no? ¿Tenés idea, Lucas,
¿Cuántos colectivos se sumaron en esta articulación, más o menos? Bueno, tuvimos el hito de generar una actividad abierta para todos los colectivos, incluso tratando de convenir para traer bondis desde el interior del país, en el Paraninfo de la universidad, que si no me equivoco, firmaron la carta esta fundacional, esa proclama que leímos, más de 80 colectivos. Era un disparate, porque en realidad eso fue un tremendo laburo de la gente de organización que se encargó de contactar colectivo por colectivo. Teníamos juventudes de la 2000, teníamos juventudes del Partido Nacional, teníamos cuadros de fútbol, Villa Española, que se sumó y se vino con nosotros. Teníamos, bueno, Serpajo, Ovejas Negras, colectivos de muchas ramas variados, distintas que capaz que en otras circunstancias no se hubieran juntado nunca en una actividad así, como de esta índole, ¿no? 80 en esa acta fundacional. Yo creo que fueron más, porque Sí. hay pequeños que después se fueron sumando, que no sé si ustedes pudieron registrarlos o sistematizarlos. No, ni que hablar. Nosotros el conteo puntual que tenemos para poder decir un número conciso es ese. Sin duda. Porque que se ahí fueron sumando. formalmente estamparon una firma. Formalmente dijeron, nosotros como colectivo adherimos. Adherimos en este momento, que fue bastante no tan sobre la fecha, por así Claro, decirlo. Después, claro. a medida que fue acercándose la fecha, varios colectivos se sumaron. Por ejemplo, el caso de un fenómeno que está ahora en las redes, que ahora nosotros vimos que una fuerte batalla se dio en ese lado, que es un colectivo de personas que se juntan, se llama Fluo, que ahora estaban medio de moda porque estaban haciendo unos videos con Diego Capusotto, con el personaje de Peter Capusotto, que en realidad son... Capusotto entró con todo en la campaña, entró y con entra todo. con todo en el balotaje también. Sí, por suerte, la verdad es increíble el trabajo que está haciendo Diego, y es gracioso ver cómo él asumió un rol y su pareja de Cha-Cha-Cha, que fueron el hito en televisión, asumió un rol completamente opuesto, ¿no? Pero bueno, por suerte nos tocó el gracioso y el elocuente. Está bueno destacarlo. El del lado de acá. El otro dice que se retira. ¿Sí? Sí. Claro, el otro que hizo campaña descarada por los pensamientos más conservadores, campaña descarada por Macri, dice que, bueno, está viviendo en España, se retiró del país y se retira de la política. El que nos llama Ursuela. Sí, el que dice que no va a venir a Uruguay hasta que cambie el gobierno. Capaz que sí, Bolsonaro tiene razón, puede volver a visitarnos aquí en Uruguay. En casi todos los departamentos ganó la reforma. Y el porcentaje para que no llegara fue muy pequeño, lo cual ustedes habrán dimensionado mucho más lo que significó el trabajo que realizaron. Si no lo hubieran hecho, mucho me temo, hubiera salido. Sí, ni que hablar. A nosotros en algún momento, faltando 1 o 2 semanas, aparte es verdad que tenemos como país una macrocefalia gigante, y nosotros como articulación nos formamos en Montevideo, y si bien tenemos un gran apoyo a nivel nacional, el trabajo del día a día cotidiano era entre montevideanos y montevideanas. Nuestro microclima, por así decirlo, hubo momentos que decían, bueno, mirá lo que fue la cadena nacional de la Rañada, mirá lo que fue las cuestiones que sale a decir ahora a la calle, mirá lo que pasa en Chile. Esto lo perdió él solo, o sea, no va a llegar a más de 40%, esto en realidad es una batalla que incluso si nos quedábamos quietos y no hacíamos sola, esto no salía por la vía de los hechos. Nos encontramos con un panorama distinto. Más de 1.100.000 personas votaron esto. 1.100.000 personas. Y hay un par de datos más allá de la división territorial, que en realidad creo que si bien se han jactado mucho de que en el resto del país ha salido, es interesante ver cómo la reforma no triunfa en los países donde la actividad delictiva que trata de abordar esta reforma es más fuerte. Porque en realidad los números de hurtos, rapiñas, etcétera, copamientos, estos delitos más inmediatos, por así decirlo, contra la propiedad privada pequeña, suceden más que nada en el sur del país, Montevideo, Canelones, Colonia, San José, esta parte, y en realidad que haya salido en 33 Artigas Rivera, nosotros cuando fuimos a 33 en una barriada nos pasó que nos dijeran, bueno, así es que lo que pasa es que la seguridad no se aguanta más, esto es imposible, no sé cuánto, te matan por un celular, y cuando les preguntábamos qué problemas tenían acá, era bueno, de cada tanto llamamos a la policía para correr algún ganado que se nos quedó en la calle, y fuera de ironizarlo, fue una respuesta real esto. O sea, nosotros nos encontramos con esa realidad en serio, y nosotros, si bien teníamos un prejuicio desde lo capitalino, etcétera, nos chocó en los ojos, porque en realidad era obvio que, no sé si era obvio, pero eran los lugares donde tenía muchísimo más apoyo. Creemos que por una fuerte incidencia de los medios de comunicación,
que están todo el día bombardeando con esto, pero que en realidad no les toca vivir la realidad día a día. Igual yo quiero esperar a ver cómo fue que votó, si va a haber alguna forma de analizarlo por divisiones en Montevideo, que eso me parece que en realidad sería un número más representativo. Capaz que estaría bueno también... Es toda una lectura esta que está haciendo Lucas Regal, gente, integrante de Articulación Nacional No a la Reforma. Aunque no podamos creerlo, hay gente en el interior que no quiere venir a Montevideo por miedo que la asalten. Esta matriz a través de los medios ha logrado esta psicosis. Tal cual, y ya te digo, y en realidad donde triunfamos son en los departamentos donde más se encuentra este fenómeno delictivo, ¿no? Después, otro análisis que estuvimos haciendo un rato, por lo menos mientras que descansábamos después de lo que fue la victoria, fue la división según partido apoyado o votos en blanco y etcétera. Uh-huh. Encontramos que en realidad, bueno, varias sorpresas. Primero, la cuestión más mecánica, que fue, por ejemplo, los votantes de la Unidad Popular, que en realidad casi 2 de cada 10 votantes de la Unidad Popular, o sea, un quinto, 1 de cada 5, apoyó esta reforma. O sea, tomó la decisión de ir a listas que, hasta lo que a mí me concierne, ninguna sobró, fue a buscar la papeleta en el cuarto secreto, la metió en su lista de la Unidad Popular y la puso en el sobre y la puso en la urna. Ahí nos encontramos con, primero aparte, una Unidad Popular que incluso una de las personas referentes de materia de seguridad integró la articulación e incluso tuvieron una representación en la vocería. Mirá vos. Que después se terminaron yendo por diferencias, etcétera, pero que bueno, nos llamó bastante la atención. O sea, duplicó en participación en este plebiscito a lo que fueron, por ejemplo, en proporción a los votantes de Daniel Martínez, que 1 de cada 10, un poquito menos de 1 de cada 10 apoyó la reforma. Que uno diría que es un voto quizás que no está tan atado a convicciones porque es un nicho mucho más grande, etcétera, pero encontramos que gente que se identifica lo más a la izquierda, al parecer. Qué dato Es interesante, a nosotros nos rompió los ojos. Hay varias lecturas. Nunca me hubiera imaginado esto. Hay varias lecturas. Y después, el otro que también rompe a los ojos es lo que sucedió con los votos en blanco. Que 33% de los votos en blanco fueron con papeleta. O sea, alguien se levantó, no le convenció ninguna de las propuestas, por lo menos en lo que acá nos concierne, en seguridad de los 11 partidos que había para votar. Uh-huh. Y lo único que hizo fue poner la papeleta en el sobre y votar. 3 de cada 10, es un montón. 3 de cada 10 personas que decidieron votar en blanco, que dice, me da lo mismo que gane uno u otro, no me convence ninguno, sin embargo, tomó la decisión, no estaba ensobrado porque no votó a ninguna lista, buscó esa papeleta y la puso en el sobre. Podemos hacer varias lecturas de esto, podemos decir, bueno, yo no voto a ningún candidato, pero quiero vivir tranquilo, o podemos decir, que también es una conjetura y lo asumo desde ese lugar, la única institución que me termina dando garantías son las Fuerzas Armadas, porque en sí no creo en la clase política, porque voto en blanco, pero le confío mi seguridad ciudadana, civil, a una institución como las Fuerzas Armadas, que también nos tendría que despertar muchas alertas y que creo que de alguna forma se condice con lo que fue la expresión electoral y después cómo se terminó configurando nuestro Parlamento, ¿no? Que ha tenido una fuerte presencia militar. Me parece que esos son datos interesantes a analizar, más allá de lo que es nuestra militancia en materia de seguridad, que también tiene un fuerte análisis para hacer. Entendemos que no es propiedad de toda la izquierda el discurso antipunitivo, el discurso que puede bregar por otra forma de convivencia que no tenga que ver con armar cada vez más el aparato del monopolio legítimo de la violencia, como son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, sino que bueno, que hay veces que no están así, y bueno, y esto, el tema del uruguayo, la idiosincrasia del uruguayo de confiarle un montón de cosas a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y cómo sigue esto, Lucas? Porque este colectivo Articulación Nacional No a la Reforma han planteado en alguna oportunidad que pretenden continuar accionando. ¿Haciendo qué? Bueno, si es que van a seguir. Sí, no, ni que hablar. Nosotros lo planteamos cuando hicimos nuestra conferencia de prensa, cuando ganamos.
Lo que salimos a decir fue, nosotros ahora primero lo que teníamos que hacer es reinventarnos como colectivo. Nosotros tuvimos una discusión de varios días, con muchas horas en cada día, de cuál era nuestro objetivo. Si en realidad nosotros nos íbamos a plantear un objetivo de cambiar la matriz hegemónica que hay de la concepción de la seguridad y la convivencia en el Uruguay, o lo que queríamos hacer era plantearnos un objetivo al corto plazo, que era que no salga esto, un objetivo más mecánico y matemático, por así decirlo, de decir, bueno, que X menos 1 ponga la papeleta y que X más 1 no ponga la papeleta, que al final, después de mucha discusión, terminó triunfando esa visión, que lo que teníamos que lograr era apoderarnos de la mayoría de los argumentos que teníamos al alcance para que esto no triunfase y que después nos podíamos repensar, que fue lo que terminó pasando, y que hoy nos encuentra en un lugar que es para juntarnos, que seguramente va a ser mañana, porque más o menos teníamos la primera juntada de evaluación mañana, para ver cómo avanzamos en este sentido. Por ejemplo, nos encontramos con que uno de los dos candidatos que van a competir en este balotaje ya dijo que va a tomar cuestiones que estaban propuestas en esta reforma constitucional. Toma 2 de las 3 medidas. Para llevar adelante sin ser allanamiento nocturno, las otras 2 ya señaló, las toma como propias. Sí, que estamos hablando de la calle Pou también, sí. Vale destacar porque no lo mencionamos y está... No todos tienen por qué saberlo. Exactamente. En ese sentido, bueno, a nosotros nos despierta varias alertas porque, si bien lo sabíamos de alguna forma, porque en realidad los argumentos del doctor Lacalle fueron mucho más en la línea de... yo creo que esto es un problema jurídico, que en realidad no tendría que haber sido el mecanismo, la reforma constitucional, no me voy a meter mucho en los aspectos filosóficos, con muchas atajadas porque no sabía cómo iba a salir este plebiscito. Ahora que vio que tuvo un relativo apoyo bastante considerable, si bien dicen que hay que escuchar a esta población porque el 47% dijo que sí a la reforma, yo creo que en cualquier sistema democrático hay que escuchar al 53% que dice lo otro, porque son la mitad más muchos. Pero de todas formas se está valiendo de esto y encontramos que al final sí había una similitud filosófica e ideológica de concebir la seguridad. Ahí nos despierta alertas y como militantes sobre el tema nos preocupa mucho. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar con las dos fórmulas, o no sé cuál va a ser el mecanismo que definamos como articulación, todavía no lo hemos hablado, pero de tratar de impulsar nuestros otros caminos posibles, que nos llevó bastante estudio y nos llevó horas de trabajo y que estamos convencidos que van a tener éxito, pero bueno, esto ya nos condiciona un poco la cancha, ¿no? En el cierre de la charla con Lucas Regal, a título individual, porque no puedes hablar por el colectivo, se reúnen mañana, articulación nacional, no a la reforma. ¿No habrá que pensar en una articulación nacional no a la militarización, no al neoliberalismo? Pregunto. Bueno, a título personal, que fue creo que uno de los argumentos que más esgrimí cuando tuvimos que dar esta discusión, si nos vamos a juntar para ganar un plebiscito, para cambiarle la cabeza al uruguayo miliquero, por así decirlo, hablando mal y pronto. Yo, desde que tengo conciencia colectiva militante activa, yo milito en contra de esto. He encontrado espacios para poder llevar a cabo esta militancia y sin duda creo que tenemos que, por lo menos en lo que a mí concierne, basarnos en esta experiencia exitosa para poder seguir militando y dándole bombo a esta idea, que creo que incluso tenemos argumentos en los cuales logramos llegarle a la población y que podemos lograr proponernos el objetivo ambicioso de cambiarle la cabeza matrizada y militarista, fuertemente militarista al uruguayo. Creo que estamos en condiciones de poder ponernos a militar en contra de la militarización, o por qué no, en contra de las políticas neoliberales, y sobre todo basándonos en una experiencia que creo que conjuga ambas, que nos está rompiendo los ojos, como es el caso chileno, ¿no? Que lo tenemos muy presente día a día, que estuvieron al borde de intervenir las Fuerzas Armadas incluso en materia de lo político, y que nos preocupa como ciudadanos y como demócratas. Guambia, gente, se puede venir una articulación nacional contra el militarismo y el neoliberalismo. Queda planteado esta mañana aquí en la Rueda de Mariando. Bueno, lo dijiste tú. Te esperamos que lo puedas liderar. Yo me sumo en lo personal. Vamos los dos. Yo lo lanzo públicamente. Ya lo decía ayer, tomo la idea también del periodista Quinto Lucas y lanzo esta mañana, a título personal, por supuesto,
habría que pensar, habría que instrumentar una articulación nacional contra el militarismo y el neoliberalismo de cara al último domingo de noviembre. Gracias por la visita. Vamos arriba, muchas gracias, nos estamos viendo. Y ya lo cuelgo en las redes también como propuesta. Lucas Regal, esta mañana con nosotros, integrante de la Articulación Nacional No a la Reforma, y tal vez integrante de la otra articulación nacional que, ¿por qué no?, se comienza a conformar.